surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo el poder saludarles en este miércoles para compartir la palabra de gracia. Esa gracia que transforma, esa gracia que nos hace vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero entendiendo que la gracia no es una excusa para vivir en libertinaje. Cuando muchos escuchan gracia, lo primero que viene a su mente, es que hay que vivir haciendo lo que nos pega la gana, acabo que estamos en gracia, con limpia conciencia. No, eso no es gracia. Gracia es vivir conforme a lo que está escrito. Gracia es vivir marcando la diferencia. Gracia es vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Gracia es vivir en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde damos testimonio que el sacrificio que hizo por nosotros valió la pena, y no solo la pena, sino que valió ese hermoso resultado que es la transformación de la vida del hombre. De hecho, quiero invitarlos para que este próximo domingo a las 11:30 en el Hotel Holiday Inn en Mexicali, para los que están aquí en la ciudad, no se pierdan el tema, el sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto. Nosotros no celebramos tal como Semana Santa, creemos que todos los días son santos, así que te invitamos a las 11:30. Bueno, entrando ya al tema, he recibido comentarios preciosos y me gozo de saber que la palabra está siendo de bendición. Desde el tema de la mudanza, decidimos mudarnos, y el tema del domingo pasado de anormales en medio de la nueva normalidad. Y me gozo al saber que aunque la palabra ha sido un poquito corrigiendo lo deficiente, pero ha sido de bendición para nuestra vida. Pero muchos tienen el anhelo de servir a Dios, muchos tienen el deseo de invertir su vida en la obra del ministerio. Muchos quieren hacer cosas para agradar al Señor, aunque sabemos que con su sacrificio fue más que suficiente, pero no sé si me explico, el deseo de servirle, el deseo de caminar haciendo su voluntad, pero hay debilidades que tenemos que muchas veces pareciera ser que nos impide el poder llegar a este punto. Por eso es que esta noche quiero hablar sobre que en medio de mis debilidades el Señor se perfecciona. No me cabe duda que los creyentes amamos servir a Dios. ¿Usted ama servir a Dios? Claro que sí. No hay duda de que servir a Dios, a nuestro Dios, hacer evidente que amamos a Cristo, seguimos su ejemplo y nos esforzamos por serle fiel y cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Ese es nuestro mayor deseo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús. Miren lo que dice, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú y yo somos la obra maestra de Dios. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con el propósito de caminar en el plan perfecto que ya Él tiene diseñado para nuestras vidas. Entonces, en mi servicio, yo debo hacer su voluntad. En mi servicio a Dios, yo tengo que hacer lo que Él requiere de mí. En mi servicio a Dios, yo tengo que negarme a aquellas cosas que no son agradables ante la presencia del Señor. Pero aún con todo esto, a través de casi 45 años compartiendo la palabra, he podido ver que muchos de los que deseamos, anhelamos servir al Señor, anhelamos ser útiles en su obra, tenemos muchas debilidades, tenemos muchas cosas con las cuales cargamos, que hay un corazón sincero, pero en medio de ella tenemos sueños para poder servirle y agradarle en todo al Señor.
Pero el impedimento más grande que nos detiene es el no poder hacer estas cosas enfocados en nuestras debilidades. Y esto nos lleva a sentirnos inmerecedores, nos lleva a sentirnos faltos, nos lleva a sentirnos inferiores, nos lleva a sentirnos indignos de poder hacerlo por conocer nuestras debilidades, porque nos centramos en nuestras debilidades. Y no estoy hablando solamente de debilidades de carne en cuanto a cosas que nos desvían de hacer su voluntad, sino debilidades como una Rahab que tenía en su contra el que era una prostituta y Dios la usó, un Moisés que era tardo para hablar, un David que estaba lleno de debilidades en carne, un Elías siendo un ser depresivo, un Jeremías, un hombre sensible que hasta fue conocido como el profeta llorón, un Pedro impulsivo, un Pablo asesino. La historia de todos ellos tienen un mismo comienzo: debilidad. Había debilidad en ellos, pero permanecieron a pesar de ellas. Y al final, el poder de Dios se manifestó en medio de sus debilidades. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, verso 25 y dice: ese plan ridículo, me gustó esta versión en la Nueva Traducción Viviente, dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Pues vamos a leer ese pasaje. Dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Algo que tú debes entender, que cuando nosotros empezamos a ser usados por Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de los procesos, a pesar de tu pasado, a pesar de esos complejos, a pesar de esos sentidos de inferioridad, es donde Dios teje las historias de los que quieren servirle para que atraviesen el valle donde su debilidad se hace evidente, y entonces ingresan a la plataforma de la gracia de Dios para una verdadera vida de servicio a Él, para que la gloria sea de Dios y no sea tuya, para que tú te glorifiques porque es Él haciendo en ti y no tú por tus capacidades. Entonces hay algo que debe quedar claro en nosotros, y es que la manifestación del poder de Dios para ser perfeccionados comienza en nuestra incapacidad y no en nuestra calificación para servirle. ¡Qué tremendo esto! Cuando tú te sientes que no calificas, cuando tú te sientes que no eres apto, cuando tú ves atrás un pasado tenebroso, cuando conoces tus debilidades en carne, déjate de ver en eso y empieza a ver que el que te va a usar es el Dios perfecto, y el que quiere utilizar es tus debilidades. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 5 dice: no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. ¿Te das cuenta? No es que yo sea un hombre elocuente, no es que tú tengas todas las capacidades para servir, no es que aquel hable muy bonito, no, todos tenemos nuestras debilidades. Si tú conocieras, tú conoces las debilidades que ves por fuera. Pero yo tengo más debilidades en mi carne. En días pasados yo platicaba con alguien desayunando y le decía: yo tuve una debilidad muy fuerte en carne, donde luché por mucho tiempo, pero Dios me ayudó, mi esposa me ayudó a poder superar una debilidad, pero aún ahí está dentro de mí, pero es la que me ayuda a estar sometiendo todos los días lo que no es agradable a Dios, para que el poder de Dios se manifieste, y que cuando Dios me use, yo pienso inmediatamente, no cabe duda que es por su gracia. De hecho, segunda a los Corintios capítulo 3, verso 6 dice: Él nos capacitó
para que seamos ministros de su nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que me ponga atención a esto. La mayoría de los sistemas religiosos exigen que tú seas una persona sin mancha, exigen que seas una persona recta. Si tú quieres servir, tú no puedes porque tienes que tener esto. Y hasta dicen, tienes que guardar un testimonio intachable, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con todas las reuniones, tienes que estar aquí al pie de la letra, tienes que vestir de la mejor manera y si es posible con corbatita para que te veas mejor y seas un bien representado. No, Dios nos usa tal y como somos. Y por eso, según a los Corintios 3:6, mira lo que dice, vamos a volver a leer. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto, fíjate lo que dice, esto no es un pacto de leyes escritas, de reglamentos, sino del Espíritu. El antiguo pacto, o sea, la ley, escrito, termina en muerte. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu es el que da vida. Mis amigos, el sistema religioso es excluyente, pues escoge de acuerdo a las reglas humanas. Y a veces las reglas de los hombres para poder ser usados por Dios son más pesadas que ni ellos mismos puedan llevar, pero tratan de ocultarlas. Hay veces que ellos exigen tantas cosas, pero que en el fondo están escondiendo sus mismas debilidades, porque todos tenemos debilidades. Jesús les dijo un día en Lucas 11:46, le dice, ay de ustedes también, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para levantarlas. ¡Qué tremendo! Está diciendo, ustedes ponen cargas más pesadas que las que pueden llevar. E incluso el sistema religioso escoge de acuerdo a sus apariencias o trasfondos humanos. ¡Ah, qué fuerte esto! Muchas veces se escoge a personas, que se ve bonito, es que está delgadito, es fitness o es una persona con carisma, pero aquel que está tatuadito, aquel que se ve humilde, no, este no tiene buena apariencia. Cuidado con eso. Dios se place más en usar a personas que no tienen una imagen o un carisma, porque el poder es de Dios y no de nosotros. Un día el Señor le dice a Samuel, cuando fue a escoger al que iba a ser el próximo rey de Israel, y llegando a la casa de Isaí, vio a los hermanos de David, y cuando los vio se sorprendió porque eran altos, eran de buen parecer. Eliab era un hombre fuerte, un hombre de guerra, y cuando Samuel vio esto, Dios le habla a Samuel en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, y le dice, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Date cuenta lo que dice aquí. Dios escoge a las personas que va a usar por un corazón noble. Dios escoge a las personas que va a usar aún en medio de sus debilidades. Porque si escogemos una persona con todas las capacidades, entonces tendremos que honrar la capacidad del hombre. Tenemos que honrar la vida intachable que el hombre ha alcanzado. Una vez viene alguien a Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y este hombre con arrogancia y prepotencia dijo, Señor, todos ellos los he guardado desde mi juventud. Y le dice el Señor, perfecto, entonces para ti no hay problema negarte. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el corazón de este hombre se entristeció en grande manera. No es solo el hecho de que tengas una capacidad, sino que aún tus debilidades las pongas en las manos de Dios para que Dios sea el que te capacite. Espero que estén captando lo que quiero decirle. No te sientas acomplejado y que nadie te haga menos por esas áreas débiles que tienes en ti. Mira,
el sistema religioso incluso escoge de acuerdo a las normas humanas. ¡Qué tremendo! A esas cosas que queremos que si es posible ya venga beato para poder servir al Señor. Y Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Miren lo que dice. Ahora, o sea, hoy, fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencia, ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. ¡Qué lindo! No llenas los requisitos porque estás lleno de debilidades, pero a pesar de todo, Dios te llamó. Yo no sé si usted se siente contento, feliz, al saber que Dios te ha escogido para hacerte un heraldo de justicia. Dios te ha escogido para hacerte un proclamador a pesar de tus debilidades. Yo quiero que entienda esto porque no quiero que haya mala interpretación. No estoy hablando de que por esto tenemos que vivir vidas descuidadas o no prepararnos para servir al Señor. No, pero que nuestra confianza no esté en lo que humanamente nosotros podemos hacer, sino en la perfección que Dios causará a través de nuestras debilidades. Un religioso que se siente autosuficiente será un juez del débil. Pero un religioso o una persona que entiende que tiene debilidades será misericordioso, y el que levante al herido, a la perniquebrada, y cure sus heridas y las lleve a un lugar donde pueda ser sanadas. Algo que debemos entender es que Dios escoge de acuerdo al propósito eterno y no escoge conforme a nuestras capacidades. En 1 Corintios 1:27, mira, continúa diciendo: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Cuando personas oyen de mi vida, cuando personas oyen Abner Murillo, oyen pasado, oyen todo, no estoy apto para ser un pastor. Yo no lleno ni un requisito para ser pastor, pero me gozo que el Señor me usa a pesar de mis debilidades, que el Señor me usa. Oye, si el Señor usó una burra para hablarle al profeta Balaam, que no te use a ti y a mí, porque ahí es donde lo que logramos es por el poder de Dios y no por nuestra autosuficiencia. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 28 y 29. Dice: también Dios ha escogido lo vil, ya califiqué, lo despreciado, ya apunto a mi favor, lo que no es, estoy bien escogido para anular lo que es. ¿Y qué dice? Para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Sabe una cosa? El domingo que salimos de la reunión y que salimos gozosos de lo que Dios hizo, al subir al carro, me tocó irnos solo mi esposa y yo porque mis hijos iban con alguien más. Y yo volteé y le digo a mi esposa: ¿sabes qué, amor? No sabes el gozo que siento, que ver cómo Dios nos usa a pesar de nuestras propias debilidades. No sabes la alegría que me da y el sentirme tranquilo que pude ser un portador de la palabra y dar la palabra tal y como me la dio. Pero ¿sabes qué, amor? No es por mí ni mi preparación, sino es por la gracia de Dios que me usa aún en medio de mis debilidades. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Es más, es mi ejemplo favorito de debilidad y sufrimiento. Dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Dice: cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora, dice el apóstol Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Bástate de mi gracia,
porque mi poder se perfecciona a través de nuestras debilidades. Este pasaje clásico sirve para abordar el tema de nuestra debilidad, de cómo servir al Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? La palabra debilidad nos habla de incapacidad. Así que cuando el apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en medio de su debilidad, entiendo que nuestras incapacidades es una oportunidad que Dios usa para perfeccionarnos a la imagen de Cristo y formar su carácter en nosotros, que en medio de nuestras debilidades Él nos usa, en medio de nuestras debilidades Él se glorifica, en medio de nuestras debilidades podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Pero yo quisiera preguntarte, mi amigo, ¿quién desea tratar con personas incapaces? Si en todo trabajo piden ciertas capacidades. ¿O quién tendría un anuncio que dijera, se requiere gente incapacitada para tal labor? No. Porque el mundo mismo busca capacidades. Este mundo está lleno de exigencias, de alta capacidad para llevar a cabo los planes y objetivos de este siglo. Pero en gracia, bendita gracia, pero en gracia servimos a Dios desde nuestra debilidad, porque nuestra incapacidad es el campo fértil donde Dios siembra en nosotros con su poder aquello para lo cual nos crió y que usará para que su nombre sea glorificado. Cuando Dios alumbró mis ojos con el mensaje de la gracia, entendí una verdad que cambió mi manera de pensar, y es que Dios quiere que le sirvamos como Él lo desea y no como nosotros lo hemos soñado. Él hace sus obras preparados de antemano. Aprender esto ha sido un motor en mi vida, en el servicio a Dios, para aceptar sus condiciones para servirle. Además, siempre regreso a esta verdad. En medio de mi debilidad, Él hará que todo plan sea del soberano de Dios y no de mi propia voluntad. De hecho, Pablo lo dice en 2 Corintios, siguiendo el pasaje anterior, el verso 9, dice, por tanto, llega a una conclusión. Con mucho gusto me gloriaré más bien en mi debilidad para que el poder de Cristo more en mí. La condición es que de buena gana tú te gloríes en tu debilidad, que tú puedas decir, Dios me usa con esta debilidad. Ojo, no malinterprete, no estoy hablando, que esta debilidad en carne, soy iracundo, soy esto, soy una persona rebelde, soy una persona que me gusta hacer cosas de carne. No está hablando esto, está hablando de nuestras incapacidades para poder servir a Dios. Y ahí es donde Dios mostrará toda su capacidad de nosotros. De esa forma, el poder de Cristo estará sobre nosotros y veremos resultados. Permítame terminar este mensaje con estos 4 consejos que le doy rápidamente. Primero, debe entender y aceptar y reconocer tus limitaciones. No hagas más allá de lo que tú puedes hacer. Porque cuando tú haces lo que tú crees que debes de hacer, serás en tu propia fuerza. Pero cuando dejas que Dios haga a través de ti, serás de bendición para otros. Muchas veces en nuestro gran deseo de servir a Dios, solemos olvidar que es Dios el que se glorifica en medio de nuestras debilidades. Él hace miles de cosas que nosotros desconocemos. Y aceptar nuestras limitaciones permite que nuestro servicio sea hecho mediante su poder. Podemos aceptar ser débiles porque Cristo es fuerte y porque sabemos que su gloria luce más grande en quien somos incapaces. Mis amigos, cuando aceptamos nuestras limitaciones, crecemos en unidad con nuestros hermanos. ¿Sabes tú por qué? Porque no juzgamos a nadie. Si yo lucho con lo mío, ¿con qué no luchará mi hermano? ¿Cómo voy a juzgar a alguien que sé que tiene una debilidad, quizás sé que es menor que la mía,
pero que aún en él el poder de Dios se manifiesta. Aceptar esto, aceptar las debilidades, nos libera de la ansiedad por hacer y hacer y hacer y hacer para agradar a Dios. Tú no necesitas hacer para agradar a Dios, sino al contrario, tienes que aprender que es Dios el que hace a través de ti. Número 2, esfuérzate en tu debilidad. Esfuérzate en tu debilidad. Esto es fundamental, pero a la vez suena como medio extraño. ¿Cómo que me esfuerzo en no esforzarme en mis propias fuerzas? Pablo lo dijo de otra manera. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mis amigos, fuimos escogidos desde antes, a pesar de nuestras debilidades. Nos esforzamos en servir a Dios, nos esforzamos en hacer lo mejor, nos esforzamos en ser puntual a las reuniones. Eso es esforzarse para servir al Señor. Yo llego temprano, a mí me duele cuando las personas llegan cuando ya es tarde. No, yo me esfuerzo. Si yo me esfuerzo por llegar a una cita médica, cuanto más por llegar a mi reunión donde voy a servir al Señor. Yo me esfuerzo por ayudar en la congregación. Porque el trabajo no lo hago para el hombre, lo hago para Dios. Aún en medio de mis debilidades, en medio de lo que Dios me llamó a hacer. Por eso es que nos esforzamos a hacer lo mejor para Él. Y esto nos impulsa a servirle confiando en su gracia y no en nuestra autodeterminación. Número 3, recuerda que su elección de Dios es en medio de nuestras debilidades. Yo te pregunto, si tú hubieras tenido que escoger una persona para servir al Señor, ¿te hubieses escogido tú mismo? No, yo no me hubiera escogido para nada. Pero Dios nos escogió a pesar de. Muchas veces servimos a Dios en medio del desánimo, en tiempos de tristeza y durante largos periodos, incluso de luto y de pérdida. Pero en medio de esos tiempos, Dios nos transforma. Sin embargo, nuestra alegría al servir a Dios no reside en nuestra habilidad. Nuestra alegría de servir a Dios no reside en nuestra capacidad, sino en su propia aprobación, según el deseo de quien nos eligió y no nosotros. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que la elección de Dios es más gloriosa que lo que nosotros pensamos! Dios nos eligió y nos ha elegido a hombres llenos de debilidades para Él manifestar su poder. En esto veo cómo la elección divina actúa junto con nuestra debilidad para desactivar nuestra autosuficiencia. Unas veces no vemos cómo Dios nos usa. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad y estamos tan abrumados o distraídos por las pruebas que estamos pasando que no permitimos que el poder de Dios se perfeccione en nosotros y que Él haga su soberana voluntad en nuestra vida. Pero debes entender que cuando soy más débil, cuando me siento incapaz, cuando no me siento apto, ese es el mejor momento para recordarnos que Él nos eligió aún con todas nuestras debilidades y que el poder de la fuerza de nuestro amado Señor actúa a nuestro favor y para su gloria. Y por último, permite que el poder de Dios te perfeccione tus debilidades. No significa que te vas a quedar todas las vidas con ellas. No. Hay que auscultarnos todos los días. Señor, ¿qué no es de tu agrado? Cantábamos el domingo: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, lo que no te sea agradable. Tampoco caigamos en esa complacencia. Es que así soy y así me voy a quedar. No.
que todos los días el Señor consuma con su fuego lo que no es agradable. Poder hablarme a mí mismo, y si es posible, vete en un espejo y no te justifiques y no digas que soy así por mi papá, o soy así por mi niñez, o soy así por el esposo o esposa que tengo, o soy así porque así soy. No, que tú puedas verte en el espejo y decirle al Señor: Señor, consume con tu fuego mis debilidades. No es mi capacidad lo que cuenta, sino mi respuesta a la capacidad de Dios. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse, con gemidos indecibles. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él. La presencia del Señor es todo lo que necesitamos en tiempos de debilidad. Su gran poder y su amor y su suficiencia descansan sobre nosotros cuando encontramos nuestra fortaleza en Él y Él se glorifica. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo de la misma manera, aunque sin pecado. El Señor pasó por las mismas debilidades que tú y yo, y quizás mayores, pero Él sabía que lo que tenía era por el Espíritu de Dios que estaba en Él. Incluso Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha escogido para dar libertad a los cautivos. Fíjate qué tremendo. Jesús mismo, que tú y yo podamos decir: ¿saben? Si yo sirvo al Señor así, si yo soy puntual, si yo soy diligente, si yo tengo pasión, si yo tengo amor por la obra, por la visión, es porque el Espíritu del Señor se fijó en mí. Si miras el mundo, mi amigo, te angustiarás. Si miras hacia adentro de ti mismo, te vas a deprimir. Pero si miras a Dios, estarás en reposo, sabiendo que Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. Dios no tiene problemas. Dios tiene planes. Cuando te sientes débil, recuerda que el poder de Dios se perfecciona en ti. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mis debilidades, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó, se entregó, me escogió a sí mismo. Eso es el Señor. Dale el primer lugar a Dios y verás cómo tu vida mejora. Dale el primer lugar a Dios y verás cómo el Señor te usa. Dale el primer lugar a Dios con diligencia y pasión y verás cómo el Señor va a usar tus debilidades como tus áreas, que va a convertirlas en tu fortaleza. Ninguno de nosotros puede controlar lo que nos sucede en la vida, pero sí podemos elegir cómo responder. Podemos elegir si desperdiciamos nuestras debilidades o aprendemos de ellas, y nos valdremos de Dios para ayudarnos en esas áreas. En lugar de preguntarnos: ¿por qué me pasa esto? En lugar de preguntarnos: ¿por qué estoy viviendo esto? Mejor me voy a preguntar: ¿qué quiere Dios que aprenda de mi debilidad? ¿Y para qué quiere usar Dios mi debilidad? Y encontrarás lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cuando nosotros aprendemos que el Señor se manifieste en medio de nuestras debilidades, seremos incapaces de abrir nuestra boca para juzgar a otro.
porque sabremos, con todo y sus debilidades, Dios lo usa. Seremos incapaces de levantar juicios contra otros, porque, si Dios me usa a mí con mis debilidades, ¿por qué no usa a mi hermano? Pero ¿a quiénes? A los que se centran en el servicio a Dios. Quiero dejar muy claro para que este mensaje no se malinterprete. Yo no estoy hablando de debilidades carnales que no queramos cambiar. Estoy hablando de debilidades que nos limitan para servir al Señor. Si tú eres una persona que a pesar de tus debilidades carnales estás queriendo seguir al Señor, estás firme en la palabra, estás firme en el propósito de Dios, tus limitaciones, tus debilidades, Dios las usará para que el nombre de Dios sea glorificado. Mi amigo, Dios no espera que tú venzas tus debilidades. Él quiere usarte a pesar de ellas. Solo quiere algo, que tú puedas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo, ya no quiero hacer lo que yo quiero, ya no quiero conducirme por donde yo quiero ir, ya no quiero vivir donde yo quiero estar, ya no quiero obrar en donde yo quiero obrar. Ahora quiero que el Señor se glorifique en medio de mis debilidades. Me cedo, muero a todo y me entrego en sus manos para que Él se glorifique en medio de mis debilidades. Ahí donde estás, ¿por qué no repites conmigo y le dices: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Señor, tú sabes las luchas, los complejos, las limitaciones que hay en mi mente, aún las excusas que tengo para servirte. Perfecciónate en medio de ellas. Úsame para cumplir el propósito para el cual tú me escogiste, a pesar de mis debilidades. Aquí estoy, Señor. Glorifícate en mi vida. Dile: Señor, soy tierra fértil para que tu poder en mí se perfeccione. Aquí está mi vida, Señor. Me rindo a ti para que me uses, me conduzcas por donde tú quieres que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, y recibo esta palabra. Te declaro como la palabra te declara, bendecido con toda bendición espiritual. Resurgiendo en victoria.